pero también a los desplazamientos que se operan en esta larga trayectoria, que en el caso de los textos seleccionados para el curso abarcan aproximadamente 30, un poco más de 30 años, ¿no? No, menos, 23 años exactamente. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, ya he hecho una breve recordatorio de cómo estamos ordenando el avance y así han aprovechado algunos compañeros de unirse. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿no? Entonces, denme un segundito. Perdón. Bien. Entonces, bueno, la unidad 1 es ideología, fetichismo y enajenación en Marx. Y como les he dicho en la anterior clase, hemos visto, bueno, hemos hecho una introducción al tema de ideología, un poco viendo los antecedentes del uso conceptual, pero luego nos hemos centrado en enajenación, ¿no? Bueno, hemos visto todo lo del trabajo enajenado, la enajenación del hombre respecto al hombre, no voy a reiterar. Y partimos de aquí, partimos de acá para la sesión de hoy día. Como ven, el título de la lámina un poco ya revela algunos puntos que vamos a ver ahora. Y esos puntos que vamos a ver ahora tienen que ver con el hecho de que la ideología, ¿no? En el marco de las elaboraciones marxistas, está en estrecha relación, podríamos decir incluso una suerte de relación inversa, con lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, gran parte ya de las elaboraciones en torno a la ideología en el seno del marxismo tienen que ver y están en el marco de las discusiones sobre la obtención del conocimiento de la realidad social. Y de hecho, en gran medida, sobre todo en Marx, la ideología es casi algo, lo pongo así de manera muy tajante, muy rápida, que se opone al conocimiento. Recuerden que la primera sesión, cuando hacía esta breve introducción de antecedentes sobre el tema de la ideología, les decía que la ideología nació como un concepto neutral, que más bien era como una ciencia primera para ver cómo se organizan las ideas, y en ese sentido neutral porque no tenía una connotación negativa, y que va a ser a partir de Napoleón y que ese sentido va a ser recuperado por Marx, donde la ideología adquiere una connotación negativa, es decir, es algo que impide, que limita, que produce distorsión, falsedad, ¿no? El tema de la falsa conciencia, el reflejo invertido, la imagen distorsionada, en general es visto como algo malo, ¿no? Y es en esa relación, en esa connotación negativa de la ideología que ésta se opone al conocimiento verdadero. Ahí he adelantado una de las ideas fuertes que va a ser recurrente en el trabajo de Marx sobre la ideología, por lo menos en estos años, más o menos igual del 44-45 hasta un poco más adelante, ¿no? Y bueno, en ese marco, la propia obra de Marx se plantea a sí mismo, como ustedes seguro han escuchado o han leído, como opuesto a la metafísica, ¿no? Como más bien algo que intenta superar a la metafísica y más bien se siente parte de los desarrollos científicos de su época. Como anécdota, les comento, por ejemplo, lo siguiente, para que vean qué fuerte era ese sentimiento de sentirse parte de la ciencia. Cuando Marx muere en su funeral, Engels, su gran amigo, da un discurso en el cual dice explícitamente que Marx hizo respecto a la sociedad o propuso una explicación científica de la sociedad eh, replicando en cierta medida lo que Darwin hizo respecto a la naturaleza, ¿no? Más allá, bueno, de las connotaciones en relación a plantear una teoría de la evolución de la sociedad, etcétera, etcétera, lo que ahí quiero resaltar es cómo se sentían parte justamente de un gesto científico y en ese sentido de un gesto de desarrollo científico que se apartaría de la metafísica. Esta beta del marxismo, obviamente, no, obviamente, esta beta del marxismo siguió en ciertos lineamientos un cientificismo que me animaría a decir un cientificismo vulgar,
al punto que en muchos casos solo se convirtió en una afirmación de la supuesta cientificidad del marxismo, que terminaba siendo más metafísica y dogmática que cualquier otra cosa. Una de esas betas la pueden ver en los manuales soviéticos del marxismo, que bueno, les recomendaría que ni siquiera los vean, pero si quieren ver algo curioso, pueden hojear algunos manuales soviéticos para ver esta concepción casi metafísica, paradójicamente, de la ciencia, ¿no? Marxista. Bien, hecho ese preámbulo, veamos algunas ideas que plantea Marx y fíjense esta idea que tiene que ver con su concepción en el marco de la historia de la ciencia, cuando plantea que en el siglo XVIII las ciencias positivas se apartan de la metafísica y ahí ustedes ya pueden identificar una primera contraposición, ¿no? Hay que identificar estas diferenciaciones, ¿no? Y esta primera diferenciación es ciencias positivas por un lado y la metafísica por otra, pero no solo como diferentes, sino como diferencialmente opuestas. Es decir, que las ciencias positivas solo se pueden establecer como ciencias positivas, valga la redundancia, en la medida en que se separan de la metafísica. Y es en esta separación de la metafísica que la metafísica como tal va perdiendo esos componentes que todavía preservaba de conocimiento de la realidad y queda reducida, ¿no? Queda reducida a entes especulativos y objetos celestiales, ¿no? Entonces, queda, le quedan los temas de Dios, le quedan los temas más especulativos, no sé, del bien, le quedan esos temas y se aleja, ¿no? Se aleja la metafísica de los seres reales y las cosas terrenales. Y el conocimiento de los seres reales y las cosas terrenales queda como el espacio propio de las ciencias, mientras que los temas especulativos y celestiales, ojo, para Marx esto está siendo irónico, ¿no? Estos entes especulativos y celestiales, divinos, no sé, que no tienen asidero real, quedan como terreno de la metafísica. En ese sentido, para Marx, a partir del siglo XVIII, la metafísica queda reducida a un conocimiento, ni siquiera conocimiento, a una mera especulación de cosas irreales y no terrenales. Ya desde ahí ustedes pueden ver uno de los contenidos que luego va a ser asociado al tema de la ideología. La ideología como justamente la especulación sobre cosas que no tienen asidero real, no tienen realidad terrenal, ¿no? Por ende, como no conocimiento. Pero esto ya, por eso les traía estos punteos, porque ahí ya se puede ver esta distinción, ¿no? Entonces, una idea que ustedes tienen que tener clara es que en Marx, y esto creo se mantiene a lo largo de su obra, el conocimiento es algo vinculado a la práctica o como aquí o en algunos pasajes señala Marx, a la experiencia. Ojo, en Marx no estamos ante un empirismo clásico para nada, ¿no? La concepción materialista de Marx no es un empirismo en el sentido tradicional. No es tampoco un positivismo, ojo, por más que aquí reivindique lo que llama ahí ciencias positivas. La idea es que el hombre extrae sus conocimientos de la experiencia conquistada en el mundo, es decir, de la práctica, ¿no? El hombre conoce prácticamente y el hombre conoce prácticamente porque conoce al apropiarse materialmente de la realidad y en esa apropiación material de la realidad la transforma. Es decir, el hombre conoce transformando prácticamente su realidad. Entonces, la idea un poco en Marx es que el conocimiento está inserto en la práctica y estar inserto en la práctica, ¿no? Es justamente que esté sumida en lo terrenal, en las prácticas reales, en las relaciones concretas. En cambio, la metafísica, reducida, como hemos dicho, entes especulativos y objetos celestiales, está alejada de esa práctica y es mera especulación y podríamos enfatizar un poco medio vacía, ¿no? Por eso Marx, cuando habla del mundo empírico, como dice un poco más abajo en la lámina, dice, el mundo empírico tiene que ser organizado de tal forma que en él el hombre experimente y asimile de él lo verdaderamente humano y que llegue a tener conciencia de sí como hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto, el mundo empírico,
No es un mundo estático para Marx, es un mundo que se organizado con una historia de la cual la acción del hombre, la práctica del hombre social, es parte pues de ese mundo empírico y es en esa práctica que él puede formarse una imagen del mundo y de sí mismo en el mundo. Además, una imagen de sí mismo en el mundo que permita, como les he dicho hace un momento, la transformación de ese mundo. Y por transformación de ese mundo, ustedes no solo tienen que pensar en lo que habitualmente se piensa cuando se habla del marxismo, ¿no? La transformación revolucionaria del mundo, no, sino la transformación también cotidiana. El hombre para vivir tiene que transformar la naturaleza. La apropiación de la naturaleza implica ya en el marxismo su transformación, porque obviamente, por ejemplo, cultivar ya implica transformar la naturaleza, ¿no? Organizar también la naturaleza, incidir activamente en él, ¿no? Entonces, ese es el ámbito del conocimiento, ¿no? Y cerramos con esta idea que tiene que ver con que si el hombre es social por naturaleza, solo desarrollará su verdadera naturaleza en la sociedad. Y claro, y el hombre para vivir, ¿no? Para vivir, esto lo vamos a ver enseguida con un poquito más de detalle, el hombre para vivir, en realidad, ¿qué hace? Tiene que producir, ¿y cómo produce? Produce socialmente, produce en relaciones con los otros. Son las relaciones con los otros los que le permiten reproducirse como especie, pero también reproducirse en el día a día, producir, satisfacer necesidades, etcétera, etcétera. El hombre es social en ese sentido, ¿no? Y por tanto, solo puede desarrollar su verdadera naturaleza en la sociedad, en las relaciones sociales, ¿no? Que son relaciones sociales para producir la vida. Bien, entonces aquí avanzamos justamente con esta primera idea respecto a la distinción entre conocimiento y metafísica. Hay una consulta en el chat, se la leo para todos. Pregunta Anatoly Paz, pregunta, dice, ¿la concepción materialista de las relaciones económicas en la sociedad no constituye una evolución teórica en relación a la concepción liberal de la economía? Eh, um, bueno, obviamente ahí tendría que matizar, depende un poco de la perspectiva que queramos asumir, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo en principio no me animaría a mantener o a plantear una línea evolucionista de la teoría, porque toda línea evolucionista de la teoría implica que en cierto grado nos acercamos o nos alejamos a una supuesta verdad universal. En ese sentido, no soy muy afín a plantear teorías que ahora son superiores, inferiores, ¿no? No es que esté abogando por un relativismo, sino que creo que hay que situar no los avances, sino las propuestas teóricas en el marco de los debates en los que están insertos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hablar de una concepción liberal de la economía también es complejo, porque no es lo mismo la concepción liberal de la economía en tiempos de Marx, ojo, siglo XIX, que hablar de la concepción liberal de la economía, no sé, en tiempos de Hayek y Mises o en tiempos actuales. En ese sentido, hay que tener cuidado con agarrar en bloque las teorías. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la concepción materialista de las relaciones económicas como aparece en el propio Marx, que hablar de la concepción materialista como aparece, como les decía, por ejemplo, en los manuales soviéticos. Desde mi perspectiva muy personal, yo diría que, por ejemplo, la concepción materialista que aparece en los manuales soviéticos es en realidad, por ejemplo, un retroceso en relación a la complejidad y a la riqueza que tiene esa misma concepción en Marx, por ejemplo. Y en relación a la concepción liberal de la economía, no me animaría a afirmar algo muy tajante por desconocimiento. O sea, si bien conozco algo de la teoría liberal clásica, sobre todo en Smith y algunos economistas del siglo XIX, desconozco en detalle, he leído muy poco, por ejemplo, a Mises y Hayek, que cualquiera que quiera pronunciarse sobre esta concepción creo que debería conocer, que a propósito son muy interesantes, tienen discusiones epistemológicas que algún rato sería interesante que en la carrera se aborden críticamente. En ese sentido, no me animaría a responder tajantemente a esa pregunta, ¿no? El tema de la evolución teórica es mucho más compleja y en ese sentido prefiero abrazar una concepción del desarrollo teórico más afín a la de Thomas Kuhn, donde la concepción misma de evolución teórica es mucho más compleja y es difícil responder tajantemente a esa pregunta. Gracias, Anatoly, por la
pregunta. Continuemos. Seguimos con esta distinción entre conocimiento y metafísica. Bien, y ahí, por ejemplo, les taipeo, ese primer punto viene de las tesis sobre Feuerbach, las famosas tesis sobre Feuerbach, que son esos apuntes que encontró Engels y los publica póstumamente, es decir, después de muerto Marx, y dice: es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío de su pensamiento. Y ahí una vez más se está oponiendo Marx a esta idea del conocimiento especulativo, ¿no? O sea, la verdad del pensamiento no se demuestra especulativamente mediante afirmaciones, sino que se tiene que corroborar. Y, y la corroboración tiene que ver con el poderío, es decir, una idea se va a demostrar verdadera en la medida en que efectivamente nos permita transformar las cosas, es decir, que nos permita actuar prácticamente, ¿no? Esta idea es central, por eso es en la práctica donde se tiene que demostrar la verdad, ¿no? Es decir, yo puedo especular por decir algo eh, que con cierto grado de calor puedo doblar, no sé, hierro, pero en realidad tengo que ver si realmente eso en la práctica me va a esa forma de pensar el calor, la relación no sé, con los metales, etcétera, o con minerales, me da justamente la capacidad de en la práctica efectivamente producir determinados efectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el conocimiento está vinculado justamente al poderío sobre la práctica, sobre la realidad, sobre la capacidad de movernos en la realidad, de ejercer cambios y fuerzas sobre esa realidad, ¿no? Todo aquello que simplemente se quede en el marco de las ideas para Marx sería especulación y, una vez más, nos alejaría del conocimiento. En ese sentido, la verdad, por eso en Marx no es algo fijo, la verdad es algo además histórico, sujeto a cambio, está inserto en las prácticas sociales. Y ahí es donde empieza a plantear todas estas ideas de la separación de las ideas respecto a la práctica. Por ejemplo, dice Marx, que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esa base terrenal consigo misma. Y aquí ustedes ya tienen un elemento de explicación de por qué en cierto momento se producen, pues, ideas, imágenes del mundo separadas de la base terrenal y donde, por ejemplo, no se demuestra la verdad en la práctica. El hecho de que surjan, ¿no?, esas ideas, como dice, que se plasmen en las nubes como reino independiente, solo se explica porque algo ha ocurrido en la propia base terrenal. Es decir, estamos ante la idea, que en parte ya la hemos visto en la anterior sesión de manera muy inicial, de que finalmente la propia autonomización del mundo de las ideas solo se puede explicar a partir de ciertas ocurrencias o ciertas cosas que se han producido en el terreno de la base terrenal, entendida como relaciones sociales, relaciones con la naturaleza en general, las relaciones en el mundo. Entonces, esas ideas, ¿no?, autonomizadas son el síntoma de que algo ha ocurrido en la realidad terrenal y justamente la investigación debería apuntar a ver qué es lo que está ocurriendo en el marco de las relaciones en el mundo y con el mundo para ver por qué se ha generado una especie de marco autónomo de las ideas. Dicho esto, en relación a la ideología, esto implicaría que la ideología o las ideologías tienen que explicarse no por las ideologías en sí mismas, no analizando las ideologías en sí mismas, sino viendo, hallando las causas por las cuales determinadas ideologías se han generado. Y esas causas radican en cierta forma en que se ha configurado o se ha desgarrado o se han producido contradicciones en lo que Marx llama la base terrenal. Y la base terrenal tiene que ver, como acabo de mencionar, con las relaciones sociales que los hombres entablan entre sí y con el mundo, con la naturaleza. Y ahí una vez más se ratifica que este marco de la llamada base terrenal no es solo pues un marco económico, ¿no? Una de las interpretaciones del marxismo a veces termina reduciendo la base terrenal a mera economía, y esa es creo que es una mala lectura, además
que mezcla concepciones de la economía de diversos tiempos, ¿no? O sea, leen con los ojos de la economía actual la concepción de economía en tiempos de Marx, y eso es caer en anacronismos. En general, en Marx se sigue ratificando, sigue reiterando, es insistente en esto, en que la vida social es en esencia práctica. No es una cosa estable, no responde a esencias humanas, no hay esencias sociales. Marx no se plantea las preguntas de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, no se pregunta ni siquiera la pregunta de qué es por naturaleza el hombre. Si lo único que podría decir ante una pregunta de ese tipo es que el hombre por naturaleza es sociohistórico, lo cual a la vez es mostrar que la naturaleza no es estable, sino que está sujeta a cambios y esos cambios se producen por las relaciones sociales, ¿no? Y por ende prácticas. En ese sentido, la vida social, tanto en su desenvolvimiento como en su configuración, es en esencia práctica. Y decir en esencia es práctica es en gran medida una posición anti-esencialista, ¿no? Por eso dice Marx que todos los misterios que descarrían la vida hacia el misticismo encuentran su solución en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Es decir, la ideología sería producto, por ejemplo, de que no controlamos o no comprendemos nuestra propia práctica social, hemos perdido el control sobre esta práctica social. En cambio, si retomamos el control, que es control práctico, y el control práctico es también conocimiento práctico, si retomamos todo eso, el misticismo, eso se eliminan. Por ejemplo, el típico ejemplo vinculado a esto, las religiones que, por ejemplo, rinden culto desde la perspectiva de Marx, ¿no? Por ejemplo, a la naturaleza como una divinidad a la cual hay que temer y a la cual hay que, bueno, etcétera, etcétera, se basarían en la incomprensión del tipo de relación con la naturaleza. Una vez que el hombre se empodera, ojo, estamos en una concepción también marcada en el progreso, ¿no? De la época. Tengan en cuenta eso. Pero bueno, la idea es que si nos empoderamos de la capacidad transformadora de la naturaleza y mostramos y entendemos que en realidad nosotros estamos en una mediación constante que puede ser además racionalizada en tanto conocimiento transformador y práctico de esa naturaleza, conocimiento efectivo sobre la naturaleza, ya no pensaríamos que que el sol es un dios, ya no pensaríamos que nos mandan, según nuestro comportamiento moral, pestes o no pestes, ¿no? Entonces, la idea de Marx es que a medida en que hay más conocimiento y comprensión de la práctica social, hay menos, pues, por un lado, hay menos metafísica, hay menos ideología, hay menos misticismo. Es en ese sentido que les decía que para Marx hay una relación inversa entre conocimiento e ideología, entre conocimiento y metafísica, entre conocimiento y misticismo, ¿no? Y la idea finalmente es que es la comprensión de la realidad y sus contradicciones las que nos permiten transformar prácticamente esa realidad eliminando las contradicciones. Y al eliminar las contradicciones, estamos eliminando las causas de de la ideología, por decirlo un poco, las causas del misticismo, las causas de la religión incluso, ¿no? Es, es eso. Por eso es clave tener en cuenta cómo en Marx se establece esta relación de oposición entre conocimiento y metafísica o entre conocimiento e ideología, que es una de las vetas de pensar la ideología que se va a reproducir también en la historia del marxismo. Pero ojo, no en todo el marxismo, dentro del propio marxismo va a haber ciertos cambios y desplazamientos en relación a estas conceptualizaciones. Bien, hasta aquí la idea de conocimiento y metafísica, ¿no? Un poco que implica el conocimiento en Marx, que está vinculado al poderío del pensamiento en la práctica, etcétera, etcétera. Entremos ahora, de manera ya más directa, al tema de la ideología. Y aquí, si bien a partir de los textos de Marx, un poco por cuestión de orden y de exposición didáctica, me apoyo también en algunas lecturas que distinguen más de una concepción en Marx sobre la ideología. Recuerden, como les dije en la primera sesión, que Marx no existe una teoría sistemática de la ideología. Marx nunca se planteó
hacer una sistemática de la ideología. Lo que hay son conceptualizaciones, elaboraciones y usos del término ideología. Y entonces, en la medida en que no existe una sistemática de la ideología, lo que a veces encontramos son diversas concepciones de la ideología complementarias o no necesariamente tan complementarias, ¿no? Y esto puede ser rico y eso también explica que la teoría de la ideología haya podido seguir diversos caminos, porque en el propio Marx están abiertos diversos caminos para pensar la ideología. Aquí vamos a enfatizar los más clásicos o los más evidentes que se encuentran en el texto de Marx. Y uno de ellos es lo que se llama o se ha denominado la concepción polémica de la ideología. Un poco estoy siguiendo, por ejemplo, para estas enunciaciones en rojito, estoy siguiendo un poco a John Thompson, un sociólogo británico de la teoría crítica. Bien, pero bueno, veamos a partir de Marx. Como saben, en la ideología alemana, este igual manuscrito, publicado póstumamente, discutido, cuestionado en la veracidad de su autoría, etcétera, etcétera, o sea, de cómo nos ha sido legado por el tiempo. Bueno, más allá de esas discusiones, en ese texto, la ideología alemana, ¿no? Marx está haciendo una crítica sobre todo a los neo-hegelianos, ¿no? Y básicamente, ¿en qué consiste su crítica? Ellos son, digamos, ellos son la ideología alemana, ¿no? Y les critica el hecho, y fíjense aquí es muy parecido a lo que veíamos con Napoleón, que los neo-hegelianos se limitaban o básicamente asumían la crítica como si simplemente fuera una crítica de ideas, como si fuera una crítica a los productos de la conciencia, como si estas ideas y estos productos fueran independientes y las verdaderas ataduras de los hombres, ¿no? Entonces, básicamente lo que le dice Marx, estos compañeros, sus neo-hegelianos, básicamente se dedican a discutir ideas como si solo cambiando de ideas se cambiara el mundo, ¿no? Como si las únicas ataduras del hombre eh, fueran las ideas, como si una reforma moral bastaría para reformar el mundo, ¿no? Y por eso les critica a los hegelianos que estos consideraban que para cambiar el mundo se debe cambiar de conciencia, ¿no? Y en ese sentido, Marx dice, estos cuates, a partir de esa idea, pensando que cambiar el mundo es cambiar de conciencia, que reformar el mundo es hacer una reforma moral, ¿no? En realidad se quedan discutiendo y haciendo grandes guerras, ironiza Marx, en el mundo de las ideas, pero no tocan ni un centímetro el mundo real, ¿no? Solo combaten ideas y en realidad esto no ayuda a cambiar ni un ápice el mundo real, ¿no? Y en ese sentido incluso uno podría decir hasta terminan por ende indirectamente legitimando el mundo real, ¿no? Entonces creen estos cuates que discutir ideas es cambiar el mundo cuando en realidad no afectan en nada el mundo, ¿no? Eso es lo que le dice Marx. Y esto es producto de esto, pues de la idea de que se ha autonomizado el mundo de las ideas y al autonomizar el mundo de las ideas han surgido una serie de individuos que se dedican solo a las ideas y creen que las ideas son el motor del mundo, ¿no? Y eso para Marx es en realidad producto ideológico. Y ahí, de ahí es donde se dice aquí, de ahí se deriva o ahí encontramos lo que se podría llamar una concepción polémica de la ideología. Es decir, una concepción en la cual la ideología es vista como una doctrina, ¿no? Y actividad teórica que erróneamente considera las ideas como autónomas y eficaces y que no consigue comprender las condiciones y características reales de la vida sociohistórica. Esa sería entonces una primera concepción de la ideología. Serían todas aquellas doctrinas o actividades teóricas que creen que las ideas son autónomas, que son eficaces en sí mismas, ¿no? Que en realidad que las ideas son la causa del cambio en el mundo, ¿no? Y que por eso no entienden, no comprenden, no conocen las reales condiciones, ¿no? En las cuales emergen esas ideas, las reales características de la vida sociohistórica. No conocen la vida sociohistórica. Esa sería una primera concepción de la ideología, ¿no? Entonces, todos aquellos que creen que cambiando ideas, reformando moralmente, dándonos golpes en el pecho, podemos cambiar el mundo, o que eso es el mundo, estarían viviendo ideológicamente o en la ideología, o produciendo ideología. ¿Y esto de dónde se deriva? Para entender esa concepción polémica, hay que ver justamente algunas ideas generales de la concepción de Marx. Y la primera, que es esta clásica y famosa afirmación,
es la siguiente, o sea, una primera premisa, por decirlo de alguna forma. El ser social. ¿Y qué es el ser social? El ser social es el proceso de vida real, son las relaciones concretas que entablan los seres humanos entre sí para transformar la naturaleza, para poder producir sus medios de vida y al producir sus medios de vida, producir su propia vida, ¿no? Reproducir la vida. Ese es el ser social, es el proceso de vida real. Y es ese proceso de vida real el que determina la conciencia. ¿Por qué? Dicho en términos muy sencillos, ¿qué es la conciencia? La conciencia finalmente es la forma, eh, no es eso, pero ¿qué implica la conciencia? Es la relación consciente, la relación pensada de los hombres entre sí. Y para que exista conciencia, los hombres tienen que vivir, pues. Y en realidad, para vivir hay que producir la vida. Entonces, el proceso de vida real es el proceso donde se producen a sí mismos los seres vivientes, los seres que tienen conciencia. Y es en esas relaciones que se entablan para producir la vida misma donde se produce la conciencia y por ende es el ser social el que determina la conciencia. Esa es, digamos, una de las afirmaciones fuertes y clásicas para referir al materialismo. Como ven, el materialismo no es un fisicalismo, no son esas afirmaciones que creen que todo se reduce al movimiento de átomos y no sé qué. No, o sea, cuando Marx se refiere a la determinación de la conciencia, no está pensando en átomos, puede que en algunos momentos se incorpore en su argumentación, pero el meollo del asunto es el ser social, es el proceso de vida real. Hay pues, unas betas cientificistas medio vulgares que relacionan el materialismo con que los sentimientos se explican a partir del movimiento de átomos y no sé qué cosas, de impulsos. No, para Marx lo fundamental del materialismo es un materialismo que tiene que ver con el ser social, hombres reales, vivientes, existentes, que se relacionan entre sí concretamente para transformar la naturaleza y transformarse a sí mismos. Esa es la base, ¿no? Bien, avanzo. Dice Marx, y si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, ¿no? Fíjense que ahí la ideología está relacionada a una imagen invertida. Por ejemplo, en relación a lo que veíamos en la anterior lámina, el pensar que cambiar las ideas ya es suficiente para cambiar el mundo es invertir las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que diría Marx es que hay que cambiar el mundo y es a partir del cambio del mundo concreto, real, sociohistórico, que se cambian las ideas. Pero en la ideología se piensa al revés, invertido, que son las ideas, cambiando las ideas, que se cambia el mundo. Y para Marx, esas inversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Responden al proceso histórico de vida. De hecho, se explican, como les decía igual hace un rato, porque en el proceso concreto, en el ser social, ¿no? Se han producido ciertas contradicciones y desgarramientos que son la causa estructural de que se produzca ideología, de que se produzcan imágenes invertidas. Dice Marx, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología, ¿no? Fíjense cómo está haciendo una equivalencia, una cadena de equivalencias entre estos términos, ¿no? Bueno, y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ella corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. Es decir, ¿qué nos está diciendo ahí Marx? Que si comprendemos el proceso histórico de vida, es decir, los desgarramientos, las contradicciones producidas en el nivel del ser social, en el nivel del proceso de vida real, ahí encontraremos las causas de la moral, de la religión, de la metafísica y cualquier otra ideología, y por ende, estas van a perder su propia sustantividad. Es decir, ya no las vamos a concebir como autónomas, como si fueran autónomas, como si tuvieran su propia historia. Y más bien vamos a comprender que la historia de la moral, de la religión, de la metafísica, en realidad responde a los cambios históricos sufridos en el nivel del ser social, del proceso de vida real. ¿No? Y la labor del marxismo es realizar eso, a partir del conocimiento de la realidad histórico-social, de sustantivar la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología. Por eso dice Marx que hay que tener, que hay que afirmar, que hay que tener en cuenta que la ideología no tiene su propia historia ni su propio desarrollo, es decir, no tiene una historia autónoma, porque sus cambios, sus transformaciones, su historicidad
en realidad es resultado de los cambios de la historicidad del proceso de vida real, de la producción, de los intercambios materiales, cuando los modos de producción, las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas, los intercambios materiales entre hombres y con la naturaleza, cuando esto se transforma, la ideología se transforma. Por ende, la historia de la ideología, desde esta perspectiva, es en realidad el resultado de la historia de las relaciones sociales de los hombres. Y ahí está la clave, ahí está su secreto. ¿No? Obviar esto, hacer abstracción de esta historia, es otra de las definiciones de Marx de la ideología, como les voy a mostrar más adelante. Dice, si la expresión consciente de las relaciones sociales, perdón, ha salido un mensajito, disculpen. Si la expresión consciente de las relaciones reales es ilusoria o invertida, ello es resultado de las limitadas actividades materiales y relaciones sociales. Entonces, ahí un poco reiterando cosas que ya he comentado, identificamos un añadido, que obviamente la ideología, estas expresiones conscientes, ilusorias, invertidas, estas imágenes invertidas, distorsionadas, ¿no? Falsas, finalmente. Si estas se producen, es como les decía, porque hay contradicciones y desgarramientos en la actividad material y en las relaciones sociales. Y estas contradicciones y desgarramientos tienen que ver con limitaciones en la actividad material y en las relaciones sociales. Volviendo al ejemplito que les daba respecto a ciertas religiones. Para Marx, el hecho de creer o divinizar la naturaleza es producto de nuestra limitada actividad material en relación a la naturaleza, de nuestra limitada capacidad de transformación y comprensión de la naturaleza, la que produce una imagen ilusoria de esa naturaleza, como dotada de poderes sobrenaturales, por ejemplo. ¿No? De igual forma, va a ser la limitada actividad y las relaciones entre los hombres, producto, por ejemplo, de la división del trabajo, la que igual va a producir ciertos niveles de enajenación, pero también imágenes invertidas, como enseguida les voy a mostrar. Pero bueno, esa es la idea, son los límites, y a medida que traspasamos esos límites, que superamos esos límites, que potenciamos socialmente nuestra capacidad transformadora, por ende el poderío terrenal de nuestro pensamiento, que comprendemos racionalmente, habría que decir, nuestras relaciones sociales, eliminamos las condiciones mediante las cuales o a partir de las cuales surge la ideología, ¿no? Bien, sigamos. Dice, la representación de los productos de la conciencia como algo autónomo, ¿no? Teoría pura, teología pura, es el resultado, dice Marx, y ahí entramos en este tema de manera más específica de las causas, de la división del trabajo, entre trabajo físico y trabajo intelectual. Ya les había comentado un poco de manera no irónica, sino con un poco de humor, que en Marx el pecado original no está en la manzana, sino está en la que muerden Adán y Eva, sino está en la división del trabajo, ¿no? Ese es el pecado original que nos expulsa del paraíso y nos arroja en el devenir eh, lleno de calamidades de la historia, ¿no? Es la división del trabajo. Ahora bien, dentro de esas múltiples divisiones del trabajo, hay una en particular que está vinculada a la emergencia de la ideología, ¿no? Que es esta de la división entre trabajo físico y trabajo intelectual. ¿Qué implica esto? Que en cierto momento de la historia se divide el trabajo y se genera un ámbito específico de individuos cuya función exclusiva es producir ideas, ¿no? Teólogos, ¿no? Etcétera. O sea, va a haber un momento en la división que se divide entre trabajo físico y trabajo intelectual y por ende, como les digo, va a haber un grupo de individuos cuya actividad única y exclusiva va a ser la actividad intelectual, la actividad de producir ideas. Entonces, este grupo de individuos cuya única actividad va a ser esa, van a empezar a pensar que básicamente esa es la actividad por excelencia, que básicamente ahí está la realidad, ¿no? Y justamente, si se llega a pensar que hay productos de la conciencia como si fueran algo autónomos, es porque en la realidad práctica va a haber un grupo de individuos dedicados a producir ideas que se ha autonomizado
por lo menos en principio, digamos, ¿no? Porque igual la división del trabajo generalmente implica una relación mucho más fuerte. Bueno, luego lo vamos a ver. Pero en general, la idea es que en las condiciones materiales de existencia hay un grupo de individuos que sí ha adquirido un grado de autonomización y que se dedica básicamente, por más que igual tenga que comer, igual tiene que vivir de lo que los otros producen, ¿no ve? Pero que por lo menos en su actividad práctica se dedican básicamente a producir ideas. Y es a partir de ahí que se genera la idea de que las ideas son autónomas. Pero fíjense que la causa de eso está en un hecho material, la división del trabajo entre trabajo físico y trabajo intelectual, ¿no? Siguiendo con las consecuencias de la división del trabajo, aquí vemos que, como dice Marx, con la división del trabajo se genera la posibilidad de que las actividades espirituales y materiales, por un lado, el disfrute y el trabajo, el consumo y la producción, se asignen a diferentes individuos, ¿no? Es decir, finalmente con la división del trabajo, por ejemplo, para ir un ejemplo que no vaya con las ideas, si yo por la división del trabajo me dedico exclusivamente a producir papas y otro se dedica exclusivamente a producir vestimenta, ¿no? Obviamente yo necesito vestimenta y no voy a vivir solo consumiendo papas, necesito vestirme, necesito tener un techo, necesito consumir otras cosas. Y en general, yo a partir de ahí me especializo en la producción de papas y obviamente genero un excedente para el intercambio. Fíjense cómo la división del trabajo produce, de hecho, una necesidad del otro mucho más fuerte, o sea, necesito lo que el otro produce, no me basto a mí mismo, claramente. No puedo vivir solo comiendo papas para nada, moriría rápidamente, sin vestimenta, sin cobijo y sin otros nutrientes. En ese sentido, de alguna manera, yo me dedico a producir papas y van a ser otros los que consuman mis papas. Yo, pero esto además deviene y se desarrolla de manera más fuerte, hasta el punto de que en cierto momento ya no solo es un intercambio entre productores o cosas por el estilo, sino va a haber una serie de individuos, no vamos a entrar a esto ahorita, lo vamos a ver la siguiente clase, donde, por ejemplo, va a haber unos individuos que poseen el capital y que se dedican básicamente al consumo y a poner en marcha el capital y otros que se dedican a trabajar, por ejemplo, ¿no? Unos que se disfrutan al trabajo, otros el disfrute, y esto se va asignando a diferentes individuos. Todo esto causa la división del trabajo, ¿no? Que en parte hemos visto en la anterior clase, justamente recuerdan cuando veíamos el tema de la propiedad privada y que igual la división del trabajo es la clave para entender la enajenación, ¿no? Pero bueno, aquí vemos y retomamos ese tema, sobre todo en relación a la división entre el trabajo físico y trabajo intelectual. ¿Cómo se pueden superar entonces estas contradicciones, esta idea de la autonomización de las ideas, como si fueran algo autónomo, etcétera? Superando o eliminando las causas que producen esta autonomización. Entonces, si la causa que produce esta autonomización es la división entre trabajo físico y trabajo intelectual, entonces esas contradicciones, esas ilusiones solo se van a evitar abandonando la división del trabajo. Idea que también ya hemos visto en la clase anterior. Entonces, concluye Marx diciéndonos que las formaciones ideológicas solo pueden disolverse, fíjense, solo pueden disolverse por el derrocamiento práctico. Derrocamiento práctico no es una lucha de ideas, sino es un hecho práctico, concreto, real, de las relaciones sociales reales de las que emergen tales formaciones. Por ende, para ello es necesario que existan condiciones materiales, obviamente, para poder superar esas relaciones reales, transformarlas, y al transformar esas relaciones reales, donde hay contradicciones, desgarramientos, límites, ¿no? Al superar esas relaciones reales y por ende producir otras relaciones reales, es que se disuelven las causas que dan lugar a formaciones ideológicas. Fíjense cómo esto cierra la idea de la que partíamos. La ideología como eso de que los neohegelianos piensan que discutiendo, debatiendo ideas cambian el mundo y no ven el mundo real, ¿no? Esa idea de que solo las ideas cambian el mundo es producto de la división del trabajo. Entonces, para eliminar esas ideologías, por ejemplo, a los neohegelianos, hay que transformar esas relaciones reales. Pero para transformar esas relaciones reales no basta discutir las ideas y no basta un voluntarismo de decir, sí, vamos a cambiar, sino que tiene que haber condiciones históricas, condiciones materiales para transformar esas relaciones reales. La transformación del mundo real, sociohistórico, no se puede hacer a cualquier escala en cualquier momento. La posibilidad de su transformación requiere condiciones materiales,
específicas. De hecho, el hecho mismo de que en cierto momento nos planteemos determinada transformación del mundo, determinada idea de la transformación del mundo, se explica porque ya en la realidad se han generado determinadas condiciones materiales que nos permiten imaginar y plantear determinada transformación del mundo. Obviamente, por ejemplo, el horizonte comunista no se lo puede realizar, ni siquiera plantear en cualquier época del mundo. Tiene que haber determinadas condiciones materiales que hagan posible plantear el horizonte comunista, que hagan pertinente plantear el horizonte comunista y que hagan pensable y posible su realización. Por ejemplo, antes del desarrollo del capitalismo, uno podría decir, siguiendo un Marx más clásico, que eso era imposible, porque justamente una de las condiciones del comunismo es el desarrollo de las fuerzas productivas, que es un hecho material, ¿no? Entonces, y eso en relación a ese gran cambio, pero en general, cualquier cambio requiere de condiciones materiales. Si no, caemos en un voluntarismo que otra vez implicaría la autonomización del poder, de las ideas y la voluntad del individuo, lo cual para Marx es pura ideología, porque una vez más obvia las condiciones materiales de la transformación. A ver, ahí tengo una larga cita que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y dice lo siguiente, perdón. Eh, Ahora sí. Ideología. Dice, bueno, fíjense, esto, creo que esta nota que se la estoy typeando aquí, creo que no está en los pasajes que les he pasado en la edición de Trota, por eso creo que he decidido typearla. Ya no recuerdo bien por qué la he typeado, pero la cita es clave, ¿no? Que es una cita, que en realidad no es una cita, o sea, perdón, en Marx no aparece en el cuerpo del texto, aparece en una nota al pie, porque parece que era un pasaje que luego medio lo tachó. Pero bueno, más allá de esas cosas, quiero leerles porque es reveladora y creo que clarifica muchas cosas. Dice Marx, fíjense, conocemos solo una ciencia, la ciencia de la historia. Se puede enfocar la historia desde dos ángulos. Se puede dividirla en historia de la naturaleza, que sería el objeto de las ciencias naturales, y en historia de los hombres, historia de los hombres. Sin embargo, las dos son inseparables. Mientras existan los hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan mutuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre transforma la naturaleza, ¿no? Y el hombre además es parte de la naturaleza. Entonces hay una condición mutua, condicionamiento mutuo. La historia de la naturaleza, las llamadas ciencias naturales, no nos interesa aquí. En cambio, tenemos que examinar la historia de los hombres, puesto que, y eso lo he puesto en rojito, casi toda la ideología se reduce ya bien a la interpretación tergiversada de esta historia, ya bien a la abstracción de la misma. La propia ideología no es más que uno de tantos aspectos de esta historia. Fíjense, bueno, la última frase un poco resume lo que estábamos viendo en la anterior lámina, que la ideología en realidad es un resultado histórico, que los tipos de ideología son un resultado histórico, es decir, son resultado de cosas que están operando en la transformación histórica de la realidad de la base material, del proceso de vida real de los hombres reales, ¿no? Pero, no, pero, además, agrega aquí Marx que casi toda la ideología es o la interpretación tergiversada de esa historia, es decir, es el desconocimiento de esa historia real, o es la abstracción de la misma, es decir, ni siquiera darse cuenta que hay una historia que está transcurriendo que nos condiciona y nos determina, ¿no? Un proceso de vida real histórico, ¿no? Es desconocer el proceso de vida real histórico. Entonces, estamos ante la ideología cada vez que hay interpretaciones que obvian la historia o que la tergiversan. De ahí, por ejemplo, y esto también lo vamos a ver en la siguiente clase, que Marx critique a lo que llamaba a los economistas vulgares, aquellos que eran incapaces de ver el capital y por ende el capitalismo como un producto histórico y más bien asumían que el hombre por naturaleza desarrolla el capital. Decir que el hombre por naturaleza desarrolla el capital es obviar, es hacer abstracción de su historia. Y eso para Marx es ideológico. Porque además, al obviar la historia del capital, en realidad indirectamente la estás pensando como naturaleza y como eterna. Y por ende estás más bien legitimando el capitalismo. Y para Marx eso es ignorancia de la historia e ideología.
Entonces, toda concepción que termine naturalizando, volviendo naturaleza lo que en realidad es histórico, es ideología. Esta noción de ideología es una de las que se ha reproducido en el tiempo, sigue siendo uno de los puntos fuertes para pensar la ideología. La pueden encontrar en Barthes, o sea, incluso en líneas no marxistas, digamos, ¿no? Todo intento de naturalizar lo que en realidad es histórico-social es ideológico, es un gesto ideológico, ¿no? O la interpretación tergiversada de la historia es ideología. Pensar que hay una historia autónoma y pura de la religión, pensar que hay una historia autónoma y pura de la teoría, eso sería para Marx también ideológico, porque implica una interpretación tergiversada de la historia, como si las ideas tuvieran una historia propia, por ejemplo. Pero también lo otro que les decía, las famosas Robinsonadas que han debido escuchar, que están en los textos del 57, ¿no? El pensar, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, Marx criticaba en algunos economistas vulgares que cuando explicaban el capital decían, basta que un hombre agarre un palo para bajar un fruto, ahí ya existe capital, ¿no? Y Marx decía, pensar que eso es capital, el agarrar un palo para obtener un producto es ya capital, es una forma de pensar que el capital existe desde los primeros días del hombre. Eso es tergiversar la historia y a la vez, finalmente, eliminar la historia del capital, porque lo estás haciendo cosustancial a la naturaleza humana misma, cuando en realidad el capital adviene en la historia producto de muchas condiciones complejas mucho después, ¿no? Bueno, pero en general esta es una de las ideas fuertes de ideología. Fíjense, les vuelvo a leer. Casi toda la ideología se reduce ya bien a la interpretación tergiversada de esta historia, ya bien a la abstracción de la misma, ¿no? Fíjense cómo entonces ideología se opone a conocimiento. Y el conocimiento, por definición, fíjense, es conocimiento de la historia. Fíjense la primera línea. Conocemos solo una ciencia, la ciencia de la historia, ¿no? Es muy potente este pasaje. Bien, aquí un poco aparece otra de las concepciones que, como van a ver, está vinculado con lo que venimos viendo, pero tiene algunos matices, ¿no? Bueno, ya sabemos que Marx afirma que la producción intelectual se transforma con la producción material, ¿no? No tiene historia autónoma, bla, bla, bla. Ya hemos visto eso. Y aquí agrego otra cosa que no hemos introducido aún. La idea de que finalmente las ideas dominantes en cualquier época son pues las ideas de la clase dominante, ¿no? El hecho de que existe una clase dominante no es producto de ideas dominantes, sino que las ideas dominantes son las que coadyuvan, obviamente, a la reproducción de la clase dominante como clase dominante, pero el hecho de que existe una clase dominante es producto del establecimiento de determinadas relaciones sociales de producción, ¿no? Además que la clase dominante, en tanto dominante, monopoliza ciertos aparatos como el Estado que permiten justamente la reproducción de sus ideas como ideas dominantes. Este es un complejo tema que, bueno, no vamos a tener tiempo de entrar ahora, no es algo que desarrolla en estos momentos Marx, pero bueno, aquí lo he introducido para mostrar justamente, seguir enfatizando en cómo las ideas y su transformación, su reproducción en realidad se derivan de cómo se está transformando y reproduciendo las relaciones sociales entre los hombres. Y de ahí que nos diga Marx que el surgimiento de ideas nuevas que revolucionan una sociedad se da porque en el seno de la vieja sociedad se han formado elementos de la nueva, que es un poco lo que les decía hace un rato, o sea, no hay pues ningún voluntarismo en Marx de decir, hay que cambiar las ideas para cambiar el mundo, no. Si en cierto momento alguien se plantea un horizonte de visibilidad distinto en el cual se piensa que se puede transformar la sociedad, es porque ya en el seno de la sociedad, de la vieja sociedad, hay espacios de relacionamiento social nuevos a partir de los cuales se ve de otra forma la realidad y se puede impulsar la transformación de la realidad, ¿no? Entonces, y enseguida voy al chat, cierro esta lámina, dice, la persistencia de algunas ideas, de ciertas formas comunes, se debe a que la historia de las sociedades hasta hoy se desenvuelve en medio de contradicciones de clase. Esas formas comunes de conciencia desaparecerán cuando desaparezcan los antagonismos de clase. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué he typeado este pasajito? Por lo siguiente, dice, ya, todo está sujeto a transformación, ¿no? Todo es histórico, eso hemos enfatizado bastante. Pero obviamente podemos ver que persisten algunas ideas, ciertas formas comunes a lo largo de la historia. ¿A qué obedece eso? Dice.
¿A que efectivamente hay ciertas ideas autónomas que no están sujetas a transformación? No, sino que eso obedece al hecho de que hasta hoy siguen existiendo, o las sociedades, casi todas las sociedades, se han regido, o perdón, han tenido contradicciones de clase. Y el hecho de que se muevan bajo contradicciones de clase y que por ende las contradicciones de clase, bajo diferentes formas, pero en tanto contradicciones de clase, se reproduzcan a lo largo de la historia, eso explica que persistan algunas ideas que responden en su forma al hecho de que responden a contradicciones de clase. Pero esas formas comunes de conciencia, dice Marx, desaparecerán ¿cuándo? Cuando desaparezcan las contradicciones de clase, los antagonismos de clase. Entonces, en ese nivel podemos identificar en Marx también diferentes niveles, es decir, puede haber formas comunes, porque hay formas que tienen una historia más lento, que se reproducen a lo largo de la historia, por ejemplo, las contradicciones de clase. Pero incluso dentro de las contradicciones de clase hay formas específicas de contradicciones de clase que van a dar lugar a formas específicas de ideología. Entonces, hay planos más generales, planos más específicos en la ideología, pero esos planos más generales y esos planos más específicos se explican porque en la realidad también hay persistencias de formas, por ejemplo, contradicciones de clase, pero también obviamente especificidades. No es lo mismo la contradicción proletario-burgués que la contradicción, por ejemplo, siervo-señor, ¿no? O amo-esclavo, por ejemplo. Todo esto apunta a mostrar que en Marx habría una concepción epifenoménica de la ideología. ¿Y qué es una concepción epifenoménica de la ideología? Es una concepción en la cual se piensa que la ideología es un sistema de ideas que expresa los intereses de la clase dominante, pero que expresa de manera ilusoria las relaciones de clase. Es decir, expresa los intereses de la clase dominante, en ese sentido es un epifenómeno, es decir, es un resultado en realidad de la dominación. Las ideas dominantes en cualquier época son las ideas de la clase dominante. Pero no es que la clase dominante conozca realmente la realidad, sino que expresa de manera ilusoria las relaciones de clase. Por ejemplo, no sé, pensar que el capitalismo es eterno. Es una forma ilusoria, pero que expresa los intereses de la clase dominante porque en la medida en que la clase burguesa o capitalista quiere preservar su dominación, le sirve pues pensar que el capitalismo es eterno y que en realidad no hay nada más allá del capitalismo. Pero esa es una forma ilusoria, de hecho hace abstracción de la historia, etcétera, etcétera. Pero surge, y si esa idea se plantea, se reproduce y se generaliza, es porque expresa los intereses de la clase dominante. En ese sentido, la ideología está vinculada a autonomización de las ideas, está vinculada a abstracción de la historia, a imagen invertida, distorsionada, a formas ilusorias, representaciones ilusorias, pero que en gran medida responden a los intereses de la clase dominante. De ahí que claramente cerramos con una concepción negativa de la ideología, pues, tanto en el sentido de que ayuda a algo a reproducir cosas no deseables, es decir, dominación, pero también en el sentido de que implica desconocimiento, implica que no podemos acceder a los hechos reales, ¿no? Encubrimiento, velos, etcétera, 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 ¿no? Bien, bueno, luego viene fetichismo, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Hasta aquí, digamos, la concepción de ideología. Creo que la hemos visto con cierto detalle, viendo algunas definiciones, fíjense, de hecho más de una, sus premisas, ¿no? Para ver lo que implica, ¿no? Esa es, digamos, la estructura argumental que hemos seguido ahora. Antes de terminar la presentación, voy a leer el chat. Dice Anatolio: el concepto de biopolítica establece una forma de gobierno del individuo a partir del conocimiento de sus condicionamientos biológicos. Pregunta: ¿no es entonces el conocimiento de la naturaleza y la biología lo que permite en este tiempo establecer el concepto de hegemonía sobre el individuo en el futuro inmediato? En principio responderíamos que sí, pero ahí para vincular con el tema de la ideología diríamos lo siguiente. Efectivamente, obviamente hay un manejo del conocimiento disciplinado, del conocimiento de la ciencia, el que articula toda una lógica de las poblaciones que implica justamente una biopolítica. Ahí estamos de acuerdo. Lo que sí, aunque esto puede ser debatido y habría que en realidad estudiar a los biopolíticos, a Foucault, a Lazarato, al mismo Negri, etcétera. En general, en las elaboraciones biopolíticas, por lo que poco que conozco, de lo que he leído, no se introducen los temas de la ideología, ¿no? Es como otro marco para pensar justamente la reproducción de la dominación, del poder,
donde usualmente y tradicionalmente se han alejado del tema, de los temas de la ideología y en algunos casos incluso se han planteado conceptos en el seno de las teorías biopolíticas llamadas a desplazar el uso del término ideología. ¿Y por qué? Porque en el caso, fíjense, de los manejos biopolíticos, la idea es que el poder, el saber y la verdad están en un complejo articulado de complicidades, de retroalimentaciones, de imbricaciones en realidad, más que lo que acabo de decir. En cambio, en las teorizaciones de la ideología, por contraposición a este tipo de concepciones, si se dan cuenta, la ideología, tal como la hemos visto, no es algo que esté en complicidad con la ciencia. De hecho, la ciencia es lo que permite superar en parte la ideología, por ejemplo, o se opone a la ideología. En cambio, justamente, gran parte en Foucault y en otros derivados de Foucault, justamente critican este uso clásico de la ideología porque se mantendría todavía, desde estas perspectivas, en una idea clásica del conocimiento como asociado a la verdad y opuesta a la ideología, ¿no? Y por ende, en la medida en que critican esa concepción que estaría vinculada a una suerte de teoría correspondentista de la verdad, en algún grado, es que se alejan y rechazan el uso del término ideología. Por eso durante mucho tiempo va a decaer los debates sobre la ideología. Y va a ser, por ejemplo, posteriormente que un poco se habla de la resurrección de las cuestiones de la ideología, como vamos a ver, por ejemplo, con la CLAO, ¿no? Pero en general, todos estos debates sobre la biopolítica están en un marco teórico distante de la ideología, porque más bien, lejos de contraponer ideología a ciencia, más bien muestran las profundas articulaciones en una suerte de economía política del saber, ¿no? Nerea, a ver, hay manos levantadas. Denme un segundito. Nerea, adelante, puedes abrir el micrófono. Profe, yo quería enfatizar en algo que me parece que es interesante. Cuando Marx habla de que la historia o, a ver, la historia universal se genera a través de o se funda a través de las relaciones sociales y es ahí donde se genera transformación de algo. Enfatiza algo interesante cuando menciona que, por ejemplo, el trabajo es aquel que se llega a transformar. A través del trabajo llegamos a transformar, perdón, algo. Da un ejemplo de la tierra, ¿no? Entonces Marx menciona dos aspectos, podría decirlo yo, el estado natural y el estado transformado. ¿Por qué? Porque cuando habla de la tierra, dice, la tierra no es todavía un capital como así como tierra, está en su estado natural, ¿no? Es su estado natural de manera general, pero cuando ya interviene el trabajo o la mano del hombre, ahí ya se genera una transformación de la tierra, es decir, a través de la producción, y ahí viene el tema ya ligado a lo que habíamos hablado o visto, la propiedad privada, ¿no? Porque cuando ya hay transformación y producción, hay también la diferencia entre el propietario, el que posee la tierra y el que trabaja la tierra, ¿no? Y esa diferencia de del que posee y el que trabaja la tierra llega a lo que es la enajenación o la subordinación del que tiene el poder sobre el que no tiene el poder o del que tiene la tierra sobre el que no tiene la tierra. Entonces, yo relaciono el tema del trabajo. Evidentemente, el trabajo es es la transformación en este caso, del ejemplo de la tierra. eh, y esta transformación que se hace precisamente se da a partir del intercambio de las relaciones sociales. Y esta transformación lleva pues a una diferencia ya también de clases y lleva también a lo que más adelante va a mencionar, el tema del poder, ¿no? El tema del poder entre el que tiene la propiedad y no lo tiene. Y ahí es donde también juega el papel fundamental del fetichismo, ¿no? Porque el poder implica dinero, y el poder implica poder transformar algo. Y no puedes transformar algo ilusorio, tienes que transformar algo objetivo, ¿no? Entonces, el dinero ya lo manifiesta, un ejemplo, ¿no? Que el dinero es algo objetivo y con eso, digamos, si tú tienes una ilusión de querer tener un auto, entonces el poder del dinero que tú tienes te va a llevar a comprarte el auto, ¿no?
Entonces, yo creo que está ligado lo que señala el tema de la transformación con también la enajenación, ¿no? Y el fetichismo. Gracias, Nerea. En esa cadena de argumentación que has planteado de manera muy precisa y que de hecho adelanta algunos temas que vamos a introducir en la siguiente clase, ahí yo agregaría con mucho énfasis un paso clave, solo un punto, digamos, has hecho una cadena de varios elementos que han ido desde la transformación, por ejemplo, hasta el fetichismo, digamos, ¿no? Pasando por la propiedad privada, etcétera. Hay un elemento clave ahí que habría que introducir simplemente para complementar la cadena, pero que me parece importante resaltar, eh, que no es la transformación en sí misma el origen del pleito. De hecho, para Marx, el hombre se define como actividad vital transformadora, creativa, y no necesariamente la transformación creativa depara en toda la cadena de penurias que implica la propiedad privada, etcétera, y la enajenación y el fetichismo, sino que tiene que ocurrir algo en esa capacidad de transformación que sea la causa de finalmente la enajenación, la propiedad privada y todo lo que muy bien has expuesto. ¿Y cuál es ese algo? Es la división del trabajo. Porque, ojo, puede haber capacidad creativa y transformadora sin división del trabajo. De hecho, ese es el horizonte de Marx, al cual apunta. Una forma en que, más allá de la división del trabajo, ¿no? Recuperemos esa capacidad transformadora y creativa, nos empoderemos de esa capacidad transformadora y creativa y finalmente seamos pues potencia social activa, libre de la división del trabajo y por ende libre de la propiedad privada, libre de la enajenación, libre del fetichismo, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido no es, reitero, la idea de que la transformación ya implica lo otro. Históricamente sí lo ha implicado, pero porque ha sido mediado por la división del trabajo. ¿Y por qué? Porque la división del trabajo en cierto estadio de los límites productivos, es decir, lo pongo así, como un ejemplo, un poco tratando de seguir igual la lógica de tu ejemplo, que fue muy, muy ilustrativo, muy útil. En cierto momento, imagínense hace, no sé, miles de años, ¿sí? Los hombres tenemos capacidades limitadas para transformar la naturaleza, o sea, no tenemos las herramientas que tenemos ahora, ni no, nuestras fuerzas productivas están poco desarrolladas. Para tratar de lidiar con esas carencias, esas limitaciones que de hecho nos hacían sometidos a la naturaleza, el hombre trata de desarrollar, los seres humanos, su capacidad de transformar la naturaleza. Y una de las primeras formas efectivas para desarrollar esa capacidad va a ser pues justamente la división del trabajo. O sea, en cierto momento la división del trabajo no surge por un error, sino por una necesidad de potenciar la capacidad transformadora. ¿Por qué potencias con la división del trabajo la capacidad transformadora? Porque la división del trabajo implica pues especialización y cuando te especializas en algo, potencias tu capacidad de producir ese algo. El típico ejemplo de Smith, por ejemplo, de Adam Smith en La riqueza de las naciones, que ustedes han debido escuchar. Les cuento el ejemplo muy rapidito. Imagínense que hay 10 personas produciendo alfileres y cada uno de los que produce alfileres tiene que hacer todo el proceso solito, es decir, tiene que agarrar el alambre, tiene que cortar el alambre, tiene que pulir la punta, tiene que poner la cabecita y tiene que poner en su paquete. Cada uno tiene que hacer eso. Eso quiere decir que cada sujeto, el Juan, María, etcétera, tiene que reproducir todo el proceso. Entonces, no se puede especializar, hay pérdida de tiempo en pasar de una actividad a otra, entre pulir y luego poner la cabecita y luego tratar de acomodar al paquete, etcétera. Pero, y digamos que por eso justamente en un día producen 1.000 alfileres. Pero, ¿qué pasa si ahí introduzco división del trabajo? Entonces le digo, bueno, María, tú te vas a dedicar solo a cortar los alambres. Juan, tú solo te dedicas a pulir la punta. Pedro, tú solo te dedicas a poner la cabecita del alfiler. Y, y Sofía, tú solo te dedicas a meter en el paquete. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo que solo tengo que pulir, me voy a especializar en pulir, no tengo que cambiar otra actividad y me voy a volver un experto pulidor, el que pone empaqueta, un experto empaquetador. Y vamos a hacer rápido, o sea, va a ser una operación casi mecánica, o sea, casi automática. Eso es potenciar la capacidad productiva. Entonces, al final del día, en lugar de haber producido 1.000 alfileres, seguro que con esa división del trabajo, fíjense, con la misma cantidad de personas, las mismas 10 personas dividiendo el trabajo, vamos a poder producir ya no solo 1.000 alfileres, sino probablemente 100.000.
En ese sentido, la división del trabajo es una potencia productiva en sí misma. Pero es ahí donde implica ya todo, la división, el hecho de que, por ejemplo, los hombres queden encerrados en un espacio de actividad, ya no hay el dominio de las actividades y la potencia social colectiva en su conjunto, sino nos quedamos encerrados en un dominio. Y fíjense, imagínense yo que ya 8 horas me dedico solo o 10 horas a pulir la cabecita y mi vida se ve en eso. Fíjense cómo se ha empobrecido mi vida espiritual y materialmente. Alguien que solo se dedica a pulir un alambre 8 horas hasta atrofia muscular, digamos, ¿no? Me podría producir eso. Pero eso es consecuencia que en un primer momento la capacidad transformadora ha sido mediada por la división del trabajo. Y es la división del trabajo que implica una forma particular ya de modificar las relaciones sociales entre los hombres. Es esa división del trabajo la que produce la enajenación, la propiedad privada. La propiedad privada no es más que la cristalización, dice Marx, de la división del trabajo. Y vamos a ver qué es lo que produce el fetichismo. Por eso el horizonte, como les decía al principio de Marx, es superar la división del trabajo, lo cual no implica anular la capacidad transformadora. ¿Por qué no implica anular la capacidad transformadora? Porque, por ejemplo, para superar la división del trabajo tiene que haber condiciones materiales que permitan superar. Si hace 2000 años nos planteábamos simplemente eliminar la división del trabajo, estábamos arruinados porque no había condiciones para superar y eliminando la división del trabajo íbamos a producir escasez, precariedad. Pero para Marx, el capitalismo ha desarrollado a tal punto las fuerzas productivas, la maquinización, la automatización, etcétera. Bueno, en su época no automatización, pero la maquinización, que hay condiciones materiales reales para eliminar la división del trabajo. Producimos ya a tal escala, con tanta fuerza, que ya no es necesaria la división del trabajo. Entonces, para Marx, en el capitalismo ha producido condiciones materiales reales para que los hombres imaginen y se planteen la posibilidad fáctica, además otras condiciones más que ahorita no voy a enumerar, para superar la división del trabajo. Y al superar la división del trabajo, se mantiene esta potencia transformadora, pero ya no estamos encerrados y no tenemos todas las consecuencias negativas de la división del trabajo. Entonces, como les decía en tu cadena, que estaba muy bien expuesta, ese elemento es clave resaltar y enfatizar la división del trabajo. Christopher, adelante, puedes abrir micrófono. ¿Qué tal, profe? Buen día. Quería consultarle si para Marx la moral, la religión y la metafísica son consideradas igual como ideología. En gran medida sí, son consideradas como ideología, porque por ejemplo la religión lo que te produce es una imagen invertida del mundo. Es decir, por ejemplo, cree en fuerzas sobrenaturales como las causantes del origen del mundo y del cambio del mundo, cuando en realidad esa idea de fuerzas sobrenaturales no son la causa, sino son el efecto de ciertas condiciones naturales en el mundo, de las relaciones de los hombres con la naturaleza, por ejemplo. En ese sentido, para Marx, la religión sí sería una forma de ideología, incluso ciertas formas de moral. Por ejemplo, las ciertas formas de moral creen que simplemente lo que hay en el mundo son convicciones, ideas, sentimientos y actitudes. Y una vez más, al pensar que ese es el motor del mundo y de la relación entre los hombres, invisibilizan, hacen abstracción de las relaciones reales entre los hombres. En ese sentido, para Marx, la religión y la moral serían sí parte de formaciones ideológicas. ¿Alguien más, compañeros? A ver, voy a ver el chat. Ahí no hay más. Si alguien más puede abrir directamente el micrófono. No veo manos. Bueno, y si no, estaríamos cerrando la clase de hoy día, que como ven se ha dedicado de manera exclusiva al tema de la ideología. La siguiente clase, compañeros, que es la última de Marx, nos vamos a dedicar de manera exclusiva al tema del fetichismo de la mercancía. Y para eso vamos a ver justamente textos sobre todo del Capital
Y ahí yo he introducido un poco para que entiendan bien una breve explicación que les voy a hacer sobre las formas del valor, que es un poco el antecedente directo, obviamente, del fetichismo de la mercancía. Y con eso un poco vamos a cerrar este marco, que de hecho es el título de la materia de ideología, fetichismo y enajenación, a partir de Marx. Eso quiere decir, compañeros, para que ya vayan previendo, que este 24 de agosto cerramos con Marx y que por ende el 31 de agosto, es decir, el último día del mes, estaríamos dando el control de lectura, ¿no? Adelante, Carolina, puedes abrir el micrófono e intervenir. Hola, buen día. Perdón, estoy un poco alocada con las clases virtuales de mi hijo y demás, así que necesito un poco de división de trabajo. Bueno, la verdad, tengo como, no sé, es como que hay algo que no me termina de cerrar y no sé si de repente estoy comprendiendo mal esto de la ideología. Pero mira, por ejemplo, en la página 214, cuando Marx habla de la práctica revolucionaria y dice, bueno, que es la coincidencia entre modificación de circunstancias y la actividad humana. No me queda muy claro qué es esto de la modificación de circunstancias y no sé si hay como que una contradicción en el mismo razonamiento porque, o sea, es como que, sí, él explica, ¿no? De que la vida práctica es la que va a cambiar la vida de las ideas, pero no, o sea, no entiendo hasta qué punto se puede cambiar la sociedad, o sea, porque la práctica se tiene que cambiar de una forma, ¿no es cierto? O sea, porque si se sigue, digamos, como que cambiando la práctica de forma automática, no sé, me pongo a pensar ahora que tenemos la posibilidad de, no sé, pues de reunirnos de forma virtual como ahora en clases y seminarios y demás, y ahí se puede dar un cambio en la vida cotidiana, pero no ha sido algo pensado, a menos que uno esté, digamos, metido en teorías de conspiración, que hay mucha gente que piensa que si esto fue todo planificado y hay un tema de intereses al litio y no sé qué. Eso, no sé si me di a entender, pero ahí hay algo que no entiendo, o sea, no entiendo cómo se podría dar esta modificación de las circunstancias. ¿A qué se refiere con modificación de las circunstancias en la práctica revolucionaria que está en la página 214? No entiendo hasta qué punto, digamos, se pueden cambiar las cosas sin que haya una conciencia o un pensamiento que lo guíe, ¿no es cierto? Eso, no sé. Bien, gracias, Carolina. A ver, lo que mencionas está en las tesis sobre Feuerbach, ¿no ve? Y ahí hay que recordar que entre las cosas que está discutiendo Marx, las tesis sobre Feuerbach, uno de los puntos de crítica es el materialismo contemplativo, que de hecho en la primera tesis dice el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad bajo la forma de objeto de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. En ese sentido, el materialismo de Marx no es un materialismo mecánico, no es simplemente, por eso les decía, no es un materialista, no es un materialismo naturalista ni fisicalista, ¿no? Para Marx la materia no es solo átomos, no es meses, es realidad social. Y dentro de esa realidad social son los hombres vivientes y prácticos, ¿no? En ese sentido, o sea, los hombres, primero, o los seres humanos en realidad, son producto de las circunstancias, pero a la vez son los hombres en su práctica real los que modifican las circunstancias, primer elemento, ¿no? No hay que caer ni en un fatalismo, pero tampoco hay que caer en un voluntarismo, es decir, finalmente los hombres sí transforman la naturaleza, la realidad social, y sí la transforman conscientemente, o pueden transformarla conscientemente, pero no en cualquier dirección, sino que trabajan sobre qué, sobre circunstancias o sobre condiciones heredadas. O sea, nosotros partimos de ciertas condiciones materiales de existencia históricamente producidas. Y es en base a esas condiciones materiales de existencia históricamente producidas que tenemos una visibilidad de las cosas, tenemos una conciencia de las cosas, es en base a esa existencia que tenemos determinada conciencia de las cosas y que podemos impulsar determinados cambios, ¿no? En ese sentido, ¿no? La práctica revolucionaria como tal pasa justamente por, entre otras cosas, mostrar el poderío del pensamiento, pero obviamente la práctica revolucionaria es transformación consciente de las cosas,
pero teniendo en cuenta, como acabo de decir, que esa conciencia es también resultado de las condiciones históricas. En ese sentido, de alguna manera, se podría decir que para Marx solo nos podemos plantear los cambios que la propia realidad ya ha hecho posibles. No nos podemos plantear prácticas revolucionarias que no están habilitadas por las circunstancias heredadas. En ese sentido, son las circunstancias las que se transforman al calor de la práctica social, pero justamente la práctica revolucionaria no es simplemente ideas, sino son ideas derivadas de esas circunstancias y en cierto momento esas circunstancias pueden permitir la articulación de cambios revolucionarios. En otros no. Ciertos cambios van a ser reproducción nomás de ciertas situaciones. Pensando en cambios revolucionarios, por ejemplo, la posibilidad del horizonte colectivo que implica el socialismo tiene como condición de existencia la producción de un obrero colectivo. Y el obrero colectivo es producto del capitalismo. Es decir, por ejemplo, pensemos en la gran industria. El hecho de que en la práctica, en los hechos, más allá de nuestra conciencia, como vamos a ver cuando veamos fetichismo de la mercancía, nosotros estamos pues integrados más que nunca socialmente, al mismo tiempo que atomizados. La división del trabajo que nos atomiza también produce una especie de interacción social intensa, ¿no? A la vez que las condiciones del desarrollo capitalista producen justamente esta suerte de obrero colectivo que ya produce un ser colectivo, que es la condición para el horizonte socialista, por ejemplo. Eso por un lado. Pero además también hay la visibilización de que tenemos una capacidad transformadora inédita en la historia. O sea, el capitalismo ha desarrollado a tal punto las fuerzas productivas, en gran medida acicateado por la competencia, pero bueno, la cosa es que ha desarrollado a tal punto las fuerzas productivas que hay las condiciones para que nos planteemos superar las propias relaciones capitalistas, que en cierto momento aparecen como limitaciones del continuo desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? En ese sentido, los sujetos sí pueden transformar, sí pueden modificar las circunstancias, ¿no? Mediante su actividad humana consciente, pero para plantearse esa modificación de las circunstancias, tiene que haberse producido, valga la redundancia, ciertas circunstancias que hayan permitido ciertos horizontes de visibilidad, ciertos horizontes de transformación. Los horizontes de transformación no son eternos, el horizonte socialista no existía hace 1000 años y no podía haber existido, son productos históricos también. Y es ahí cuando coinciden, digamos, la posibilidad del cambio de la realidad humana con la actividad humana consciente donde se habilita la práctica revolucionaria. Y para Marx, en su tiempo, ya había esas condiciones. En ese sentido, por ende, entonces, ni solo contemplación de la realidad y fatalismo, ni solo voluntarismo y decir cualquier rato podemos cambiar lo que queramos, sino tienen que coincidir las condiciones materiales con los horizontes de visibilidad que permiten la apropiación consciente de la práctica transformadora. Más o menos iría por ahí mi comentario más que respuesta planteas, a lo que planteas, Carolina. Que sí es complejo. Bien, adelante, ¿alguien más? Compañeros. Creo que ahora sí a nadie más abre el micrófono. Bueno, si no hay nadie más, entonces ahora sí estaríamos cerrando y les recuerdo que por ende el 31 de agosto sería el control de lectura. Ah, súper, una pregunta más. Qué bien, qué bien. Dice Anatoly, ¿no es el objetivo de la práctica revolucionaria terminar con la llamada burguesía y así establecer la propiedad colectiva? Sí, efectivamente, la práctica revolucionaria, por lo menos en tiempos del capitalismo, porque podría haber práctica revolucionaria anterior en otra dirección, pero bajo las condiciones del capitalismo, la idea es que por fin se ha abierto la posibilidad de la eliminación de las contradicciones de clase. Estamos con Marx ante una práctica revolucionaria definitiva, a diferencia de la práctica revolucionaria, porque ojo, la burguesía también acometió su práctica revolucionaria cuando superó al feudalismo e instaló la sociedad burguesa, ¿no? Pero aquí ya, con el desarrollo del capitalismo y de la sociedad burguesa, se han abierto las condiciones de posibilidad de una práctica revolucionaria cuyo objetivo es, pues, terminar no solo con la burguesía, sino
al terminar con la burguesía, también con el proletariado. La dictadura del proletariado no es pues que el proletariado va a ser una dictadura, sino que el capitalismo ha polarizado a tal punto las clases sociales que ha simplificado la estructura social, es un poco de las tesis de Marx, o tiende a simplificar la estructura social hasta generar un antagonismo casi a secas entre la burguesía cada vez más reducida y un proletariado que ya se ha vuelto clase universal. Y por ende, en realidad, la dictadura del proletariado es la forma de la democracia por excelencia, es decir, que la clase universal finalmente se empodera de la sociedad. Porque la idea es que el capitalismo en su desarrollo cada vez va proletarizando al conjunto de la sociedad. Va a haber estratos de la burguesía que por la competencia van quebrando y van enrolándose al proletariado, van engrosando las filas del proletariado. En ese sentido, la práctica revolucionaria por la cual está militando en ese tiempo Marx es justamente aquella que termina con la burguesía, termina con la propiedad privada y hay propiedad colectiva. Pero ojo, no es solo eso, sino que el fin también es el fin del Estado. El Estado también, no es que hay propiedad colectiva bajo el Estado, es chao Estado, chao propiedad privada, chao burguesía, ¿no? Lo de clase universal, creo que no lo hemos topado en los textos que tenemos. Pueden encontrar cosas en el Capital, creo que en el manifiesto usa esa expresión, pero está en más de un lugar, ¿no? La idea del proletariado como clase universal, la idea del engrosamiento y cada vez la mayor polarización está en el manifiesto, y en algunos otros textos políticos de Marx que ahorita no recuerdo con precisión, pero bueno, una googleada seguramente permitiría localizar. A ver, Juan José Amaru plantea lo siguiente. Anatoly, lo de la Biblia está como clase universal. Si nos pasas una referencia, es interesante ver estas metáforas que usa Marx. A ver, Juan José Amaru dice lo siguiente. El trabajo que realizan algunos psicólogos se basa en teorías hipotéticas centrándose en la psique del hombre, como la teoría de Freud, para transformar al hombre. Entonces, ¿no sería que las ideas también pueden mejorar, pueden ejercer una práctica transformadora? ¿O a qué transformación se basa Marx? A ver, bueno, no hay que olvidar que Marx es pre-psicoanálisis, ¿no? Freud está elaborando el psicoanálisis a principios del siglo XX, Marx está elaborando su teoría a mediados del siglo XIX, ¿no? De hecho, luego el marxismo va a incorporar elementos del psicoanálisis, como en el caso de Althusser, que justamente vamos a ver después de Marx, pero Althusser ya es 1970, ¿no? Con Marx estamos mediados del siglo XIX. No pierdan primero eso de vista. Ahora bien, ¿cuál sería el rol de las ideas? Ahora, el rol de las ideas de Marx no es que, ojo, las ideas no tengan ninguna eficacia. Lo que hay que entender en Marx es que la eficacia de las ideas está dada por las condiciones materiales. De hecho, la práctica revolucionaria implica, pues, trabajo consciente. Y de hecho, la superación de la división del trabajo implica que los hombres conscientemente, y eso está en el Capital, van a poder administrar, digamos, o administrar o entablar la producción y los intercambios, encarar las necesidades. Entonces, no es que la conciencia no juegue ningún rol. El problema surge cuando pensamos que solo las ideas funcionan y encima cuando las ideas implican imágenes distorsionadas de la realidad. La idea más bien es que luego, por ejemplo, con la ciencia, las ideas entren en adecuación con la realidad y en ese sentido se demuestren como engarzadas en la práctica social, que se reconozcan como parte de la práctica social y que conozcan las relaciones sociales que determinan esa práctica social. Es ahí que las ideas adquieren toda su capacidad transformadora y son parte, no solitas, sino como un componente fundamental de la práctica transformadora. Las ideas, claro que son un componente, pero cuando las pensamos como autónomas, como autosuficientes, como eficaces en sí misma, o cuando producen imágenes invertidas, distorsionadas, obviamente no pueden servir para una transformación revolucionaria. Pero también tienen ahí incluso una eficacia. ¿Cuál es esa eficacia? Que coadyuvan, ojo, no solitas, coadyuvan a la reproducción de la dominación. Por ejemplo, una imagen invertida, algo que eterniza al capital, tiene cierta eficacia, es decir, finalmente permite reproducir la dominación. Pero en Marx nunca hay que olvidar que esto siempre debe estar supeditado al conocimiento de las condiciones materiales. Luego, en los debates posteriores es donde va a adquirir un poquito más de protagonismo cierta performatividad de las ideas o del lenguaje. Pero ojo, eso va a ser posteriormente, ¿no? O sea, Marx, como les digo, no solo es pre-psicoanálisis, también es pre-lingüística estructural, por ejemplo, ¿no? Por decir algo.
Profe, perdón, ahí con respecto a la conciencia, desde el punto de vista del marxismo, eh, existe un tipo de conciencia, pero ahí para fortalecer el tipo de conciencia que él está fomentando, mencionando o direccionando, es la aplicación de una teoría a la práctica, a diferencia de los idealistas, que ellos piensan que la transformación o el cambio que se va a dar se va a dar a través de algo mágico, ¿no? O sea, piensan que son los fantasmas quienes van a cambiar la conciencia, y no solamente habla de conciencia, habla de autoconciencia. Piensan los idealistas, señala en el texto que ellos van a generar autoconciencia en el sujeto a través de, como si existiera algo supremo, invisible, que lo va a transformar así de la nada. O sea, no es eso, dice, ¿no? Existe conciencia, Marx considera que existe conciencia, pero la conciencia se genera a través de la práctica, o sea, de una, sí podemos decir, de una transformación donde prima o parte de una teoría para transformarlo en la realidad. Eso. Gracias, Nerea. Eso complementa muy bien lo que se viene argumentando. Claro, obviamente la conciencia está ahí, pero ojo, es el ser social el que determina la conciencia y no la conciencia la que determina el ser social, ¿no? Lo que bien dijo Nerea, que tiene que ver con la práctica. Y como bien dijo también Nerea, o sea, el problema radica en Marx en que la ideología consiste en pensar que la conciencia existe solita y autónoma y es el hecho determinante y no ver que en realidad la conciencia como tal emerge, surge y tiene su eficacia en el marco de relaciones sociohistóricas. El problema es cuando la conciencia se piensa casi como un fantasma flotante, autónomo, que no estuviera atado a relaciones, cuando en realidad la imagen que los hombres se hacen de su vida depende pues de su proceso de vida real, digamos, ¿no? Complementando lo que dice Nerea. Gracias, Nerea, por la intervención. Bien, creo que ahora sí. Sí, ahí ya, bueno. Entonces, bueno, el 31 de agosto es el control de lectura. Para la siguiente estamos con fetichismo. Nos reencontraríamos por esta vía en una semana exactamente, como siempre. Y cualquier duda, consulta, está el WhatsApp. Y por si acaso ahí alguien preguntaba sobre el programa. El programa está en el Classroom, lo pueden descargar. Todo está en el Classroom. Y están los textos de Marx, están los textos de Althusser, de Hartmut Rosa, de Laclau. Está todo en el Classroom. Simplemente si quieren algo de la materia, está en el Classroom. Si quieren algo complementario, yo lo tengo, los voy a compartir si me lo solicitan de manera concreta. Pero bueno, nos estamos reencontrando en una semana. Saludos, compañeros. El control de lectura es sobre los textos de Marx, los que están en el Classroom. Es sobre Marx. Hasta luego, profe.